Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a la licenciada María Antonieta del Cid de Bonilla. Ella es licenciada en Economía con una maestría en Economía también, fue ministra de Finanzas, fue presidenta del directorio de la SAT, fue presidenta del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, fue representante de Centroamérica ante el Fondo Monetario Internacional, directora ejecutiva también para el Banco Interamericano de Desarrollo BID para Centroamérica y Belice. En aquellos tiempos gloriosos donde la licenciada de Bonilla ponía en alto no solo el nombre de Guatemala, sino que es lo que debe ser un funcionario de alto nivel en las instituciones más importantes en el campo económico, macroeconómico, financiero del país. También nos acompaña Julio Héctor Estrada, él fue candidato presidencial, como todos recuerdan, es economista con una maestría en negocios y fue ministro de Finanzas del 2016 al 2018. Licenciados, bienvenidos a Razón de Estado. Mientras los demócratas de América Latina luchan por su democracia en Chile, Colombia, Bolivia y Uruguay, en Guatemala, una banda de delincuentes organizados que se hacen llamar diputados, de derecha o de izquierda, intentan forzar la aprobación de un presupuesto nacional hecho a la medida de sus negocios turbios y tranzas criminales, sin darse cuenta que precisamente por su egoísmo, sus bajezas y sus delitos, la poca democracia que hemos construido se desmorona y será a ellos, los asesinos de democracias, los primeros a quienes el pueblo, cuando se harte de todo esto que hacen los políticos corruptos en América Latina, arrase con todo y será a ellos, a los primeros a los que les caiga encima, como la historia lo demuestra. Esto es una tragedia para las democracias y es una vergüenza para Guatemala el seguir teniendo un Congreso dominado por esta clase de delincuentes. Licenciado Estrada, ¿qué nos dice ese comportamiento de los diputados? Usted fue ministro de Finanzas, le tocó sufrir estos procesos con lo que sucede en la supuesta Casa del Pueblo y donde al final pues no sucede mucho. ¿Qué nos dice lo que está pasando en el Congreso con el presupuesto? Bueno, el presupuesto es la herramienta más importante que tiene el gobierno y el ejecutivo de comunicar hacia dónde va el país en tema de políticas públicas. Y en este presupuesto en particular le ha hecho falta un relato. No hemos tenido un presidente que salga diciendo vamos a enfatizar seguridad y salud. No tenemos presidente. Vamos a fortalecer la reactivación económica. El presupuesto aparece por ahí. Se han perdido cosas que se han ganado, Dionisio. En el año 2016 nosotros introdujimos el presupuesto abierto. Se habló en foros durante 2 meses. Se dejó de hacer asignaciones al listado geográfico de obras. Cuando llegó el momento de la negociación política final para aprobar el 2017, las enmiendas de Curul se negociaron con la televisión de forma abierta en la Comisión de Finanzas y se firmaron por Comisión de Finanzas y solo esas enmiendas se pasaron porque estábamos muy conscientes que hay que guardar la confianza de la gente, la confianza en el sistema. Y ahorita estamos jugando con fuego como lo estabas describiendo muy bien. Ahorita, ¿cuándo en Guatemala ha habido manifestaciones para que no se apruebe el presupuesto? O sea, manifestaciones que no dicen quiero que le den a salud, quisiera una asignación para la comunidad agrícola, tal. No, manifestaciones de no hagamos nada, ¿sí? Destruyan lo que hay. Y a eso es lo que están llevando la ingobernabilidad. Porque haber incluido asignaciones así a dedo a ONGs de manera descarada, porque es descarado ponerle ONGs que no sabemos ni siquiera si tienen NIT, no digamos si están inscritas. Que son negocios de diputados. Y clarísimamente, y hay otro par de cosas ahí que son así de ese calibre. Lo que están haciendo es jugando con la legitimidad del proceso y restándole a la institucionalidad del país. Y lo peor es que esto ya lo habíamos superado. Es regresar inclusive en el mismo periodo presidencial a avances que habían de transparencia y de legitimidad a estos procesos que salen tan viciados. Sí. Son unos mamertos impresentables estos delincuentes de quienes estamos consiguiendo los nombres en detalle para poder exponerlos públicamente para que la gente sepa la clase de diputados que dominan el Congreso. Es lamentable. Licenciada de Bonilla, cada año el presupuesto aumenta. Encima, en esta oportunidad lo estamos viendo que va con más irresponsabilidad todavía, a pesar de todo, además de todos los delitos que quisieran cometer estos bandidos. Pero es un presupuesto muy alto, desfinanciado, plantea un déficit fiscal enorme, ni siquiera hablan de cómo financiarían ese déficit. Y al final, un presupuesto que aumenta de esta manera y que ni siquiera explica, como dice el licenciado Estrada, que se traduzca en mejores servicios, más seguridad o más justicia.
Sí, bueno, yo veo en el proyecto de presupuesto que se presentó al Congreso un presupuesto que en realidad, si bien sí tenía un incremento del monto total, pues en términos de las relaciones que son importantes, por ejemplo, las de carga tributaria, las de gasto total, no tenían mayor diferencia de presupuestos anteriores, porque al final pues seguimos con un problema de carga tributaria que se ha venido debilitando y esto no se ve mejor para el presupuesto del próximo año, en donde se espera una carga como del 10% del Producto Interno Bruto, de tal manera que el gasto total no superaría el 13%. Entonces ya de por sí hay una limitación, digamos, importante en lo que puede ser un presupuesto como ese. Como decía Julio Héctor, el presupuesto debe de ser la principal herramienta para la ejecución de las políticas públicas de un país y en donde se reflejen las prioridades que tiene un país con visión de largo plazo. Lo que estamos observando pues es más debilitamiento institucional, que de por sí necesitamos fortalecerlo y en donde la ciudadanía lo que necesita es recuperar la confianza. Y recuperar la confianza en el sentido de poder ver que en realidad se mejora la provisión de servicios públicos que son esenciales para la población y esto definitivamente con un Congreso en donde se cambian destinos de los recursos, en donde se favorecen otros intereses, en donde se dejan por un lado estas prioridades, pues solo conlleva un debilitamiento adicional de la institucionalidad fiscal del país. Sí, así licenciada, y como usted dice, el presupuesto que es y debe ser un instrumento de planificación y de control, pues es evidente que estos señores que dominan el Congreso ni siquiera entienden lo que es eso. Vemos en el actual presupuesto que reducen un 50% al presupuesto para combatir el narcotráfico, le dan 134 millones menos a la Policía Nacional, están desmantelando deliberadamente los órganos de seguridad vía el presupuesto. Y cuando uno une estos datos con otra información que hay, que tendremos pues por lo menos un par de docenas de diputados narcos en el próximo Congreso, licenciado Estrada, pues uno empieza ya a ir más lejos que ver teorías conspirativas. Son unos delincuentes que están conspirando para seguir consolidando esa estructura criminal que necesitan en el Estado para cometer sus crímenes y delitos, ¿o no? Yo diría, no sé si el presupuesto cuenta esa historia por sí solo. Obviamente hay más información que creo que es más contundente. Esas asignaciones y cambios son relativamente pequeños versus el tamaño del presupuesto. Para mí el problema más grande que mencionaba Dionisio es ¿quién nos explica qué es lo que quieren hacer con esta herramienta de política pública? Y ahí quiero ir un poco más lejos porque creo que había una oportunidad para que entrara a trabajar, como dije yo durante la campaña y en algunas reuniones que tuvimos antes. El trabajo del presidente electo comenzaba el 13 de agosto, ¿sí? Tuvo 3 semanas de una manera única de ver en el Ministerio de Finanzas todavía qué proyecto de presupuesto se presentaba al Congreso. Había que meterse con mucha intensidad a trabajar, estaba la apertura y entonces salir diciendo con este presupuesto yo puedo arrancar y empezar a presentar resultados. Pero se dejó que entrara como va, después se trató de influir un poco en la Comisión de Finanzas y lo que tenemos es 3 meses de discusiones de más de lo mismo, donde ahorita la negociación es cómo meto 4 o 5 enmiendas en la comisión, en el pleno, en el último día que se pueda aprobar el presupuesto con una serie de costos y sobre todo con un inmenso desgaste. Había una oportunidad de decir, esto es lo que vamos a hacer, está priorizado 3 o 4 programas importantes de gobierno, yo me hago responsable de alcanzar esas metas de ingresos y esas metas de endeudamiento, esto es lo que vamos a trabajar y hacer ese gran consenso nacional que es estos 3 o 4 meses que llevamos ya de transición, que no ha habido un diálogo de país para ver qué cosas hacemos en este país. Entonces tenemos al final lo más probable, un presupuesto no aprobado que comunica negativamente al país para calificación de riesgo, para planificación administrativa, que entrampa la ejecución del presupuesto del gobierno en los primeros 4 o 5 meses de gobierno, sale con las manos amarradas. Ya le tocó verlo a María Antonieta, que creo que fue el último presupuesto que llegó sin aprobación del año anterior, que cuesta mucho arrancar al siguiente gobierno. Entonces, solo estamos jugando perder, perder. Sí. No hubo una acción política, digamos, de fortaleza y de diálogo, y entonces se fue por la misma discusión de los diputados de toda la vida,
que lo que hicieron fue, bueno, si es el último año que estoy, ahora es cuando la ley, ¿cómo es? La ley de Hidalgo, ¿no? Algo me paro dejando, sí. Y entonces quitan toda la credibilidad de la gente. E insisto, peligroso este tema de que la gente esté manifestando para que no haya presupuesto, ¿sí? Porque eso empieza a hacer las manifestaciones de ya no quiero, es antisistema. Y le estamos agregando gasolina a un fuego ahí que está cercano, que como mencionabas, se está dando en toda América Latina. Sí, así es. Y por eso es que hay que ver muy de cerca lo que está pasando en nuestra política, en la política de Guatemala, porque hay que hacerle ver a estos señores el hecho de que están jugando con fuego en un continente donde hay mucha frustración de cara a una economía global que no está siendo capaz de entregar los niveles de oportunidades y de ingresos que la gente aspira. Y entonces hay mucha frustración. Y luego el hecho de ver pues, políticos corruptos, ese vacío presidencial que hemos tenido ya casi 4 años en Guatemala y sobre todo ser testigos de los niveles de irresponsabilidad, descaro y abuso que evidentemente vemos por parte de los políticos que dominan el gobierno, pues realmente sí, la ira, la cólera y eventualmente los desbordamientos se pueden dar. Hay otro ejemplo claro sobre esto. Hay por lo menos identificadas 28 ONGs, esas organizaciones no gubernamentales de dudosa reputación que ya el licenciado Estrada mencionaba, y que están siendo beneficiadas con por lo menos 150 millones de quetzales que se hayan podido ver. Y muchas de estas ONGs se identifican con diputados. Usted hablaba de cuando los presupuestos buscan financiar intereses que no son los intereses del país. ¿Qué puede decir de eso, licenciada? Bueno, que sería verdaderamente lamentable que en un contexto de recursos tan escasos como es la situación de Guatemala con sus ingresos tributarios y en donde es la principal fuente de ingresos, porque Guatemala pues no hay otro tipo de ingresos fiscales como sí lo tienen otros países, derivado por ejemplo de recursos naturales que generan ingresos fiscales adicionales. Entonces, el que esos recursos que son escasos y con las necesidades tan grandes que hay en nuestro país en áreas fundamentales y prioritarias como el tema de educación, de salud, el combate a la desnutrición infantil crónica, el problema de seguridad, el gran gap que tenemos en infraestructura, que los recursos además se asignen con otros fines, con otros intereses, en este caso las organizaciones no gubernamentales, pues puede haber algunas de ellas que sí sean legítimas y que sí realmente coadyuven a ejecutar gasto, sobre todo en áreas, digamos, distantes, rurales, por ejemplo, en el caso de la salud preventiva, porque el gobierno no tiene la infraestructura para hacerlo, pero tienen que ser legítimas, tienen que ser auditadas, revisadas, tiene que haber rendición de cuentas. Lo que sí no se puede dar es que con otros fines y a entidades, organizaciones de poca credibilidad o legitimidad se les asignen recursos. O sea, eso sí no debería de darse. Licenciada, cuando usted menciona, claro, esos grandes vacíos, déficit que tenemos en salud, educación, el tema de desnutrición crónica, que es una vergüenza y un drama para Guatemala, justicia, etcétera, pues eso me lleva a recordar el esfuerzo que hizo el licenciado Estrada en su paso por el Ministerio de Finanzas, que trató de tecnificar, de llevar gente, pues eso, más técnica para poder operar con más racionalidad, responsabilidad y transparencia el presupuesto. ¿Cuáles fueron los grandes vacíos que encontró desde el Ministerio de Finanzas, sobre todo en esa descoordinación y búsqueda de intereses distintos entre los políticos que controlan el Congreso y un Ministerio de Finanzas que en ese momento estaba tratando de hacer un buen trabajo? Bueno, el ministerio y los políticos, el ejecutivo mismo, que no está acostumbrado a pensar a mediano plazo, y a mediano plazo estoy hablando a 3 años plazo. Hay un ciclo de pensamiento de qué se puede hacer en un año. Y en un año se pueden hacer algunas cosas, pero si uno planifica 3 años, puede subir la asignación de salud un 50%. Hicimos el presupuesto multianual a 5 años por primera vez, lo planteamos en el año 2017, 18, 19, 20, y incluía ese aumento a 5 años a la salud.
Y entonces existe esa narrativa, Dionisio, para que el presidente se le erigiendo, el presupuesto hay que aprobarlo porque es parte de este plan de 5 años para subir 50%, o sea, la mitad adicional de asignación para nutrición crónica, primer nivel de atención de salud, prioridades de seguridad y justicia y mantenerse en esa historia. No dejarle un presupuesto que entra para que sea simplemente una cosa más que nadie entiende, nadie sabe para qué está el presupuesto, todo el mundo lo que siente es que no hay suficientes servicios y no hay suficiente calidad de gobierno. Y por lo menos explicar que en la escasez hay focalización. Entonces ese esfuerzo, desde el Congreso les pareció que hicimos todo ese proceso abierto y no les gustó que sacáramos de posibilidad de discutir el listado geográfico de obras. Y esto es porque el presupuesto lo ven realmente como una piñata de las que todos los que tienen posibilidad de meter la mano y en ese van a momento, intentar. Dionisio, el país también está en otro momento. Entonces les dio miedo. O sea, y ahorita como que ya se les quitó la pena, digamos. Porque no se animaron a hacer estas asignaciones descaradas. Sí. Y esa afirmación de que se les quitó la pena es importante porque han venido desmantelando todos los esfuerzos que se habían intentado organizar para pelear contra la corrupción, contra la impunidad, para, digamos, intentar administrar mejor la cosa pública, sobre todo el presupuesto. Y así pues las últimas gracias que hemos visto del Congreso, además de esto que quieren hacer con el presupuesto, pues fue esta legislación que quieren pasar para manipular la prisión preventiva, para el tema del reconocimiento de culpas, para que básicamente los perdonen por todas sus gracias. O sea, realmente el país, licenciada Bonilla, si los ciudadanos no hacemos algo más presente, más dramático, más fuerte, somos un país que está en un proceso de deterioro muy peligroso. Y hay que decir que el próximo gobierno pues presenta una oportunidad que esperamos que se aproveche bien. Sí, definitivamente que el país tiene retos muy grandes y muy complejos por delante. Usted mencionaba algo muy importante como es el tema el fortalecimiento del sector justicia, el continuar con el combate a la corrupción y un poco lo que hemos visto, digamos, en las últimas semanas, sobre todo, es como unas fuerzas que lo que buscan es un retroceso en cuanto a estos temas. Y yo lo que considero es que como ciudadanos pues realmente tenemos una gran responsabilidad de vigilancia, de monitoreo y pues también de exigir y de presionar porque no se den este tipo de situaciones. O sea, Guatemala ya no aguanta estos retrocesos, ya no aguantaría que se den estos retrocesos. Ahora bien, el fortalecimiento institucional es fundamental. Yo creo que se han identificado prioridades para el fortalecimiento institucional en varias instancias. Por ejemplo, en el reciente ENADE se identificaron por lo menos 4 áreas en donde es fundamental el fortalecimiento institucional. Y yo creo que hay que seguir en esa línea y hay que seguir trabajando en las propuestas respectivas y en ver cómo son aprobadas. Ahora, el Congreso es fundamental. Va a haber un cambio importante de diputados, digamos muchos diputados nuevos que van a entrar en el siguiente ciclo, pero aquí lo que vemos es que si no se va más a fondo con las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pues entonces va a ser difícil que cambiemos lo que estamos viendo ahora. Hay muchos países ya en la región de América Latina y en otras latitudes en donde el presupuesto pues casi que es intocable en el Congreso, es decir, la formulación del presupuesto es de una manera muy formal, muy técnica, atiende a las prioridades y sobre todo responde a una visión de largo plazo de país, que es lo que nos ha hecho mucha falta a nosotros. Y luego, una vez enviado al Congreso, pues el margen de acción de los diputados, de los congresistas, es limitado y está limitado por los marcos legales respectivos. Entonces yo creo que vamos a tener que ir un poco en esa dirección. Y con los diputados que tenemos en Guatemala, eso hay que limitarlo de manera extraordinaria. Pues ustedes son 2 referentes cívicos, morales en Guatemala que tienen un enorme respeto y por eso necesitamos que estén muy, muy presentes en lo que está viviendo Guatemala y en lo que se nos viene en un futuro próximo. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias también. Esto es Razón de Estado.